Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Un día después de que terminó la prueba de los iniciados, candidatos a Padawan, Darren fue citado ante el Consejo Jedi. Supuso que le asignarían un maestro, así que se vistió con su atuendo habitual, el único que tenía, se colocó su mochila de herramientas al hombro, se aseguró de llevar su sable de luz en la cintura y se dirigió al consejo. Al salir de su habitación, un grupo de 5 iniciados se encontraba esperándolo. Al verlo, hicieron una reverencia. Darren, queremos pedirte disculpas. Lo sentimos, fue un error. Debimos hablarlo y estábamos equivocados. Lamentamos profundamente haberte llamado iniciado Jedi. No volverá a ocurrir, y Darren parpadeó mientras uno de los adolescentes se disculpaba sin parar. Apretó los dientes. Esta era ya la 5ª vez que un grupo de esos idiotas venía a disculparse, y eso le resultaba profundamente incómodo. Pero era su culpa. Se había sentido culpable, había respondido una pregunta de Ahsoka que no debió responder, y sus palabras fueron completamente malinterpretadas. Ahora todos creían que se aislaba a sí mismo porque pensaba que sería expulsado pronto. Eso había provocado que los adolescentes, quienes antes creían intimidarlo al construir un muro de indiferencia a su alrededor, entraran en pánico y se convencieran de que habían estado maltratando a un mendigo. Ahora venían a disculparse en grupos. Los primeros en hacerlo fueron sus antiguos compañeros de grupo, y ustedes no me aislaron, yo los aislé. Yo soy la mala persona que ni siquiera va a intentar salvarlos. Cualquier tontería que crean que me hicieron está plenamente justificada. Merezco 1000 veces más, chilló Darren en su mente, mientras mantenía una expresión serena. Darren se apresuró a descartar sus sentimientos a la fuerza, hizo una reverencia que podría interpretarse como aceptación, y se marchó con paso rápido, a la máxima velocidad que la prudencia y las formas le permitían, esquivando cualquier grupo sospechoso de iniciados que se acercara a él. Realmente no quería escuchar más disculpas. No de personas a las que estaba dejando morir. Darren se escabulló por los pasillos, tomando rutas menos transitadas hasta llegar a la torre del consejo. Subió con cautela, asegurándose de que no hubiese nadie en el camino. Pero al llegar a las puertas del consejo, su alma pareció caer al suelo. Allí estaban. Un adolescente que, a sus ojos, parecía una bestia herida, y un Jedi de expresión serena que le hablaba con calma, preguntándole por su estado de ánimo y aconsejándole paciencia. Eran nada menos que el elegido, Anakin Skywalker, y su maestro, Obi-Wan Kenobi. Ambos notaron su presencia de inmediato. Anakin fijó los ojos en los suyos. Ojos cansados, agobiados, llenos de desesperación. Y lo peor era que Darren conocía el motivo de ese dolor. La madre de Anakin, en ese momento, estaba secuestrada por una tribu de Tuskens, cuyos rituales de iniciación eran crueles y salvajes. La estaban torturando día tras día, y Darren se estremeció de pies a cabeza cuando sus ojos se cruzaron con los de Anakin. Él pudo ver lo que lo atormentaba. Una mujer siendo torturada, y sintió que no podía respirar. En su desesperación, trató de retroceder, deseando huir, mientras se repetía mentalmente, con desesperación, que no podía hacer nada. Nadie iba a creerle. El Consejo Jedi negaría todo. Obi-Wan ya lo había hecho. Solo aconsejaban calma y paciencia. Anakin negaría y no. Anakin no lo haría. Si un simple mendigo le dijera que sus pesadillas eran visiones reales, se llevaría a media orden por delante con tal de salvar a su madre. Probablemente sería expulsado de la orden y caería en manos de Palpatine antes de lo previsto. ¿Y qué? Se preguntó Darren. ¿La orden Jedi sería destruida? ¿La República caería? Eso ya iba a suceder. Anakin era solo una marioneta más en esa guerra. De qué lado estuviera no cambiaba nada. Además, Palpatine aún tendría que corromper su voluntad. Anakin era un rebelde sin causa. Le llevaría tiempo manipularlo. Que lo hiciera dentro o fuera de la orden y daba igual. Iniciado, ¿estás bien?, preguntó una voz serena a su lado. Lo ridículo de la pregunta le devolvió la calma. Darren parpadeó, se sumergió en la fuerza a pesar de la tormenta mental que lo sacudía, y logró serenarse en un segundo. Miró a Obi-Wan y asintió con calma. Luego miró a Anakin, que debía tener cerca de 20 años, pero cuya aura era la de un adolescente de 12, necesitado de atención paterna. Anakin dijo con voz firme, no son pesadillas. Tu madre ha sido secuestrada, y está siendo torturada en este momento. Tus visiones son reales. Lo siento. No sé si podrás llegar a tiempo para salvarla.
Espero que sí. Dicho esto, Darren se retiró. Sintió la culpa abrumarlo, así que se alejó mientras escuchaba el sollozo de Anakin y luego los gritos de Obi-Wan tratando de detenerlo. Pero ya era tarde. Anakin se disponía a ir en busca de su madre, y nada más le importaba. Como Darren supuso, Anakin sí era alguien capaz de creerle. Sintió la enorme tormenta en la fuerza que el elegido desató en su furia y desesperación, pero mientras el templo Jedi comenzaba a hundirse en el desastre por ello, Darren se alejó de todo. Regresó a su habitación para meditar y serenarse. Porque la Orden Jedi ya no importaba. Eran un montón de muertos en potencia. Que su cordura se quebrara no era un gran evento. Que él perdiera la concentración y la calma, sí lo era. Porque él iba a sobrevivir. Y quizás, algún día, podría crear un futuro mejor. Era evidente a quién debía dar importancia. Según el propio código Jedi, había que dejar atrás los apegos y el pasado para caminar hacia el futuro, libre de cargas. Darren solo estaba siguiendo el código. Un día podría descartarlo. Pero ahora era un iniciado. Y Windu estaba molesto. Trataba de reprimir su ira, pero ésta se desbordaba, y todos aquellos que lo rodeaban o se cruzaban con él lo notaban. Hoy no había sido un buen día. Nunca lo era al encontrarse con Skywalker, y hoy el supuesto elegido se había propuesto causarle un gran disgusto. Qui-Gon, realmente lamento que hayas muerto, pensó Windu, porque si estuviera vivo, en este momento, Windu estaría haciéndole comprender su profunda molestia y decepción por su decisión. Pero ahora, alguien más sentiría esa decepción, porque aunque Skywalker fue el desastre que provocó todo, la chispa que inició la explosión estaba en otro lugar. Después de pasarse horas caminando de un lado a otro apagando incendios, Windu al fin tenía tiempo libre para pedir explicaciones. Serenidad, la fuerza aconseja, dijo el maestro Yoda, que viajaba a su lado sobre una plataforma flotante. Sí, sin duda, voy a obtener serenidad después de que haya terminado con él, pensó Windu con enojo. Los demás maestros que lo acompañaban solo pudieron suspirar. Y Windu llegó a la habitación de su objetivo y entró sin pedir permiso. Esto no era una visita cordial, sino una redada. El maestro Yoda mascó su saliva, pero lo que encontraron los hizo parpadear, y hasta Windu se serenó un poco. Darren estaba en el centro de su habitación, sobre una almohadilla de meditación, con las piernas entrecruzadas. Flotaba a algunos centímetros del suelo. Su mente era una con la fuerza, que irradiaba a su alrededor. Apenas perceptible, pero poderosa, omnipresente y serena. La habitación era un lugar de paz y sosiego, que logró calmar los sentimientos de Windu, al menos lo suficiente para no arrastrar al iniciado por los pasillos del templo y arrojarlo a una celda de castigo. Él preferiría enviarlo a la biblioteca por 10 años, pero para este iniciado, la biblioteca era un lugar de diversión. Enviarlo allí no sería un castigo. El maestro Yoda se adelantó y, con serenidad, se sentó frente a Darren. Windu se sentó a su lado, al igual que Ki-Adi-Mundi, la maestra Shakti y el maestro Plo Koon. Iniciado Darren Orlan, ¿conoces la gravedad de tus acciones? Preguntó Windu con el tono más sereno que pudo usar, enviando una onda en la fuerza para interrumpir la meditación del joven. Darren se asentó sobre la almohadilla y abrió los ojos con lentitud. Maestros, ¿alguien ha muerto? Preguntó con tono sereno. Sí, él conoce la gravedad de sus acciones, pensó Windu, y una ola de ira se arremolinó en su estómago al recordar los últimos acontecimientos. Iniciado, ¿cuál es tu excusa? Preguntó Windu. Maestros, he seguido la voluntad de la fuerza, dijo Darren con calma. Windu, que ya estiraba la mano para arrastrarlo por los pasillos del templo como había hecho con el causante de los disturbios, se detuvo y parpadeó. Mierda, esa es una muy buena excusa, pensó Windu, bajando la mano, mientras los demás maestros emanaban un sentimiento de alivio. Iniciado Darren, explicar debes, dijo el maestro Yoda, tomando el control de la conversación. Antes, ¿puedo preguntar qué ha sucedido? Preguntó Darren. El padawan Anakin Skywalker ha sufrido una pérdida de control y ha intentado tomar una lanzadera para ir al rescate de su madre, con la que ha tenido visiones en las últimas semanas. Hemos logrado detenerlo en el hangar y ahora está sedado en la enfermería. Su maestro, Obi-Wan Kenobi, ha insistido en enviar a un Jedi al planeta de origen del Padawan para comprobar el estado de su madre, dijo el maestro Ki-Adi-Mundi con desaprobación.
Windu tampoco había estado de acuerdo, pero después del desastre ocurrido, y debido a la actitud del Padawan que no parecía dispuesto a recapacitar y no dudaba en ejercer violencia, el consejo solo tenía dos opciones: enviar a alguien a investigar, o atenerse a las consecuencias de la ira del joven. 3 Padawans y 2 maestros resultaron heridos antes de poder contener a Skywalker, agregó Windu. Entiendo, dijo Darren con un suspiro de alivio, dejando claro una vez más que era consciente de las posibles consecuencias de sus actos. Iniciado, creo que en este momento debes empezar a explicar tus acciones, dijo Windu con la mayor calma que pudo reunir. No hay mucho que explicar. Fue una decisión tomada en el momento, sin mucha reflexión. En ese instante, concluí que las consecuencias en realidad no tenían mayor relevancia. Lo importante estaba frente a mí. En primer lugar, callar lo que estaba viendo no tendría consecuencia alguna para mí, pues nadie sabía lo que yo sabía. Anakin tampoco se enteraría, a menos que yo se lo dijera. Podría haberme desentendido. Sin embargo, las consecuencias de mi silencio oscurecerían el alma del elegido, y creo que la fuerza nunca me perdonaría eso. Pero lo que en realidad me hizo intervenir son razones más allá de la comprensión de los Jedi de este mundo. Razones más mundanas. El amor de un hijo por su madre, el dolor de una mujer que, en su sufrimiento, solo implora a la fuerza ver el rostro de su hijo por última vez. Mi conciencia no pudo con eso. Espero que quien haya sido enviado a rescatarla pueda salvar su vida. Es una persona admirable, concluyó Darren, y la ira de Windu menguó, pues había algo más en sus palabras. Iniciado Darren, seguridad más allá de una visión o sentimiento expresas, dijo el maestro Yoda, y Darren asintió. El elegido tiene visiones. Yo he visto lo que está pasando a través de sus ojos y sentimientos. No era correcto callar por mi propio bien, dijo Darren. Y con eso también confesaba que, al principio, pensó en no decir nada, por temor a las consecuencias. Un pensamiento preocupante, pues significaba estar dispuesto a descartar una vida. Por otro lado, las implicaciones de las palabras del iniciado eran mucho más profundas. ¿Visto? Preguntó el maestro Plo-Koon, y Darren asintió. La madre de Skywalker ha sido secuestrada por los Tusken, y los rituales de iniciación de estos son brutales. Ella morirá en agonía. Quizá aún pueda salvarse, pero según lo que he visto, ya han pasado varios días o semanas. Puede que sea tarde, dijo Darren con pesar. Enviar un equipo médico debemos, dijo el maestro Yoda. Windu y los demás maestros asintieron, porque esto era algo muy diferente a una simple visión del futuro. El maestro Ki-Adi-Mundi se levantó para enviar al equipo médico. Darren, ¿conoces la profecía del elegido?, preguntó la maestra Shakti, y Darren simplemente asintió sin dar explicaciones. Darren, ¿qué te hace pensar que él es el elegido?, preguntó la maestra Shakti con curiosidad. Windu estaba más interesado en discutir lo sucedido, pero se contuvo y dejó que la conversación continuara. Interesante. Hay un semidios caminando por los pasillos del templo, ¿qué les hace pensar a ustedes que no es el elegido?, preguntó Darren en respuesta, también con curiosidad. Los maestros se quedaron sin palabras, y Windu debía aceptar que esas palabras no eran una exageración, incluso eran literales. Pero Windu pensó en Skywalker, rebelde, con un desprecio innato por la autoridad, emocional al extremo, y todo lo que pudo sentir fue un rechazo instintivo a la idea. Entiendo, esperaban a un santo, pero tienen a un humano. Es curioso, la profecía. Y Darren frunció el ceño, los miró por un segundo, y luego guardó silencio sin explicar nada más, mientras la fuerza, que había fluctuado con sus palabras, volvía a la calma. Windu comprendió lo que había pasado, pero estaba sorprendido, intentando procesarlo. No explicarás, dijo el maestro Yoda con desaprobación. Darren los miró con expresión serena, sin contradecirlo. Bien, explica cómo has visto a la madre de Skywalker, dijo Windu, teniendo el presentimiento de que este iniciado en realidad no les tenía mucho respeto. Pero para su sorpresa, obtuvo la misma mirada serena. Maestros, me temo que me abstendré de dar más explicaciones sobre este asunto. Ya estoy en paz con la fuerza, y ella no me obligará a hablar. Mi propia conciencia, que pesa más sobre mí, prevé consecuencias y tampoco me obligará a hacerlo, explicó Darren, aumentando la incredulidad de Windu. En resumen, no iba a hablar porque eso tendría consecuencias para él que no quería afrontar. Así que ignoraría sus preguntas. Era evidente que este iniciado no les tenía ningún respeto.
Iniciado Darren, las consecuencias por no dar explicaciones podrían ser mayores, advirtió Windu. Maestro Windu, un hombre sabio dijo una vez. A veces, es mejor pedir perdón que pedir permiso, dijo Darren. ¿Quién demonios dijo algo tan descarado? Es prácticamente una invitación a rebelarse contra la autoridad, pensó Windu. Y si no fuera porque ya había arrastrado a un Padawan por los pasillos del templo, ya estaría arrastrando a este rebelde a una celda. Iniciado, tus palabras rayan en la insubordinación, dijo Windu, pero no hubo respuesta. Windu se levantó y miró al iniciado con frialdad. Y después de apelar a la quinta, a Windu no le hizo gracia, y ahora Darren estaba en una celda. Darren suponía que era el único iniciado al que habían metido en prisión en la historia de los Jedi. Windu realmente estaba enojado. Pero Darren ya sabía que ayudar a Anakin tendría consecuencias para él, por lo que podía aceptarlo. Ahora era probable que no lo hicieran Padawan, pero eso nunca fue parte de sus planes, por lo que no le afectaba. Darren suspiró, para dejar ir la incomodidad producida por estar encerrado y sin libertad, y entró en meditación, mientras dejaba ir su conciencia fuera de su cuerpo y reflexionaba sobre lo sucedido, pues esta experiencia le había enseñado cosas interesantes sobre la fuerza. En primer lugar, había tenido una medida precisa del poder del elegido. Algo totalmente roto y aterrador, una marea de fuerza que lo dejó aturdido. Eso explicaba el miedo de los Jedi hacia Anakin. Ciertamente, sería un desastre si él cayera al lado oscuro. Ni siquiera todos los Jedi juntos podrían hacerle frente si lograra controlar su poder. Por otro lado, Anakin era un adolescente que se dejaba llevar por sus emociones, ambicioso y desesperado, incapaz de aceptar las consecuencias de sus actos ni de comprometerse con nada que le causara molestias. En conclusión, todo ese poder no le servía de nada. Su confianza en la fuerza era nula, y su conexión con ella era una de las peores que Darren hubiese visto entre los Jedi. Si él tuviera una conexión con la fuerza como la del maestro Yoda o Windu, sería una aplanadora industrial versión fuerza. Pero los jóvenes nunca entendían. Darren nunca había visto una excepción a esa regla. Él mismo no lo fue. Darren era un anciano. Ya había vivido una vida, y esta era una continuación. Su visión y punto de vista no eran los de un niño o un adolescente. Él era un anciano, y después de llegar a esa edad, la gente por fin entendía lo que realmente importaba en la vida. Apresurarse no dejaba nada más que ignorancia y malas decisiones, tomadas una detrás de otra. Si eras un genio, y te enseñaban a sumar, querías aprender a multiplicar apenas dominabas el proceso. No tenía sentido seguir con lo mismo. Era demasiado fácil. Entonces ignorabas los consejos de las personas que tenían experiencia, despreciándolos. ¿Qué caso tenía usar manzanas para sumar? Era absurdo, una pérdida de tiempo. Así que aprendías a multiplicar, a dividir, pasabas a las matemáticas de secundaria, luego a los libros universitarios, y al final, cuando ya tenías todo lo que creías necesitar, mirabas al frente para empezar a vivir la vida y recibías bofetada tras bofetada de realidad, que te indicaban que, para vivir, las matemáticas solo eran una pequeña cosa insignificante, y no podías hacer nada con ellas, porque las cosas realmente importantes eran las que descartaste en el camino. Sumar manzanas te enseñaría que entre ellas había manzanas podridas, que no podías sumar. Esa no era una lección matemática, era parte de la vida. El odio, la desesperación y con ellas también se hacían sumas y restas. Las matemáticas estaban en todo, pero nunca aprendiste a usarlas y estabas perdido, porque ahora nadie quería enseñarte. Ya tuviste tiempo para aprender, y la lección final era que solo puedes aprender cuando eres joven, porque cuando llegas a la adultez, descubres que nadie está dispuesto a confiar en los demás. Por todo esto, no era que Darren fuera un genio prodigio o alguien superior. Él simplemente sabía que aprender a sumar no era toda la lección, y si le enseñaban a sumar, también debía buscar manzanas y ver qué tan útiles eran las operaciones que le enseñaron en la realidad. Presumir de saber sumar era despreciable. Las cosas más valiosas que podía obtener en su juventud eran sus conocimientos sobre la vida misma y los recursos que pudiera acumular para el futuro. Darren había escuchado que lo más importante en la juventud era ser feliz, y él podía estar de acuerdo con eso. Con lo que no podía estar de acuerdo era con la desesperación y la ambición, que no dejaban felicidad, ni buenos resultados. Eso era lo peor de todo, y ese fue su destino en su otra vida. Descubrir que solo pareció feliz porque era un ignorante. Y cuando se hizo adulto, no tenía nada. La realidad lo abofeteó una y otra vez con dureza.
Le recordaba todas las oportunidades que desperdició solo por ser complaciente con todos y consigo mismo. Al final, sintió remordimiento y arrepentimiento, lo que además le hizo sentir que fue un hipócrita, porque si se arrepentía de no haber sido cruel y tomar lo que podía, significaba que en realidad no dejó pasar esas oportunidades porque sintiera que era lo correcto, sino porque en ese momento no tenía necesidad de hacerlo o simplemente ignoraba que el mundo no le perdonaría sus acciones. Y no había una vuelta atrás y no, ese no era él, reflexionó Darren, apartando sus pensamientos y razonando. No se arrepentía de haber hecho lo correcto. Se arrepentía de haber sido ignorante y no saber qué hacer lo correcto, como dejar pasar las cosas por el bien de otros y por su propia paz de conciencia, luego cortaría todo su futuro y lo condenaría a una vida de miseria, bajo los pies de aquellos que sí se sacrificaron y quizás entendieron que, en este mundo, el éxito requiere sacrificios. Por eso Darren no cometería los mismos errores. No dejaría que su conciencia lo privara de un futuro ni lo llevara a uno miserable. Los Jedi estaban muertos. Anakin sería Darth Vader. La República caería, y su oportunidad sería tomada para crear un nuevo futuro. Si fracasaba una segunda vez, conociendo la verdad de la vida, entonces sí que se odiaría a sí mismo. Cometer los mismos errores 2 veces era algo que no haría. Darren suponía que si trajeran a Anakin después de su futuro desastroso para vivir una segunda vida, también sería considerado alguien extraordinario en el templo y bueno, él no necesitaría a los Jedi, por lo que su camino debía ser otro. Él no era Anakin Skywalker, pero tenía un camino y una oportunidad. El otro camino era la perdición, provocada por su conciencia, como en su vida anterior. Aún peor, porque luchar ahora lo conduciría a una muerte segura y a un verdadero arrepentimiento. Y él lo ha dicho. Ha actuado por influencia de la fuerza y su propia conciencia, y para él, estas son las consecuencias. Eso quiere decir que, a menos que su conciencia o la fuerza lo guíen, no va a hablar con el consejo, concluyó Adhikaya. Windu la miró por unos segundos. Pero él también opinaba lo mismo. Darren no iba a hablar. Ya había tomado una decisión, y la opinión del consejo Jedi no le interesaba. Eso lo dejó claro. Preocupante su actitud hacia el consejo y otros Jedis, dijo Yoda. Antes, en la prueba de los iniciados, vimos culpa y remordimiento. En ese momento pensamos que planeaba algo contra la ahora Padawan Tano. Pero ¿y si también se trataba de algo que vio sobre ella y ha decidido callarlo? Preguntó el maestro Plo Koon. Windu lo miró. Con el enojo que le había causado el Padawan Skywalker, había dejado eso de lado. Pero con lo que había sucedido ahora y visiones de la fuerza, ¿dices? Preguntó Yoda. El maestro Plo Koon reflexionó unos segundos y negó con la cabeza. No he notado ninguna alteración en la fuerza en ese momento. Antes, en su encuentro con Skywalker, la alteración sí fue abrumadora. Él mismo pareció afectado. No creo que se haya retirado por coincidencia ni por temor a las consecuencias, explicó Plo Koon. Maestros, lo sucedido con Skywalker creo que se debió más al poder de este en la fuerza que a cualquier reacción que pudo provocar Darren. Su presencia en la fuerza es serena y reflexiva y cuando decide mostrarla intervino la maestra Shakti. Windu estaba de acuerdo con eso. La capacidad de Darren para ocultar sus emociones era impresionante. Lo que sintieron en ese momento fue obra de Skywalker. Él sí tenía una capacidad extraordinaria para provocar alborotos. Entonces, ¿qué clase de habilidad posee el iniciado Darren? Preguntó Ki-Adi-Mundi. Tengo el presentimiento de que, si él no lo revela, nunca lo sabremos, dijo el maestro Kit Fisto, admitiendo que un iniciado, de hecho, podría ocultarles información si así se lo proponía. Insuficientes pistas para reflexionar sobre ello hay. Paciencia debemos ejercer en este caso. Liberarle debemos, propuso Yoda. Maestro Yoda, Darren y Skywalker son igualmente culpables de la situación que se provocó. Darren pudo evitar el asunto viniendo al consejo, y Skywalker perdió el control de sus emociones y otra vez. El castigo debe ser aplicado, y aún no es seguro que algo realmente haya sucedido, se opuso Windu. Entonces, esperar haremos, dijo el maestro Yoda con un suspiro. Y Darren llevaba 3 días en prisión cuando, lo que parecía ser otro prisionero, fue escoltado hasta la puerta de su celda. Este prisionero era Anakin, que, a pesar de estar acompañado por su maestro y 2 guardias del templo, sonreía como si fuera el día de su cumpleaños, por lo que Darren comprendió que no fue demasiado tarde para su madre, y que los Jedi habían logrado salvarla.
Anakin se acercó al escudo de energía que bloqueaba la celda de Darren y pareció algo incómodo al verlo encerrado, comenzando a emanar un sentimiento de culpa. Lo que me faltaba, pensó Darren con fastidio. Otro que venía a disculparse. No pensaba decirte nada. Tus problemas familiares no son asunto mío, solo un grano de polvo en la galaxia, explicó Darren, y tras un parpadeo, Anakin apretó los puños, y gran parte de sus sentimientos de culpa desaparecieron, siendo reemplazados por algo de ira. Eso estaba mejor. Darren cerró los ojos y volvió a su meditación. Al final decidiste ayudarme. Gracias. Si necesitas algo de mí, dímelo y no dudaré en hacerlo, dijo Anakin, pero Darren no le dio importancia, porque lo único que le pediría a ese tipo era que no se dejara seducir por el lado oscuro. Pero eso era algo imposible. No dependía de Anakin, sino de Palpatine, que lo controlaba como una marioneta. Darren sintió cómo Anakin se alejaba, pero luego recordó algo y abrió los ojos. Espera, dijo Darren, y Anakin se detuvo con algo de sorpresa. Darren se levantó y se acercó al escudo. Quiero una foto contigo y otra con tu maestro, y sus firmas en ellas, dijo Darren. Anakin y Obi-Wan parpadearon y luego lo miraron con frialdad. No es una broma. Dijo Darren con seriedad. Eso es lo que quiero, agregó, y Obi-Wan, Anakin e incluso los guardias del templo lo miraron de forma extraña. Está bien, dijo Anakin, y miró a su maestro, Obi-Wan Kenobi, que asintió. Bien. Mi terminal personal está en mi habitación. Pueden traerla aquí y pedir permiso para una foto. De todas formas, estoy aquí como castigo, no como prisionero, dijo Darren. Y media hora después, los guardias desactivaron el escudo de la celda y Darren obtuvo sus 2 fotos autografiadas. Solo le faltaban las de Luke y el emperador para completar la colección principal, pero Luke no había nacido aún. Y si intentaba pedirle un autógrafo a Palpatine, y le solicitaba que lo firmara como el emperador, seguramente sufriría una muerte horrible. Así que era algo muy difícil de conseguir. Y hacerle firmar como Palpatine sería como tener un autógrafo falso. ¿Y el negociador? Preguntó Windu con el ceño fruncido, y el guardia asintió. Windu le indicó que podía retirarse, y el guardia hizo una reverencia y se marchó. Bueno, no es extraño que considere relevantes al elegido de la fuerza y su maestro, dijo la maestra Shakti. Windu sintió un revuelo en el estómago, como cada vez que alguien le recordaba que Anakin Skywalker era el elegido. Sentía que, con semejante elegido, todo esto solo podía acabar en desastre. La madre de Skywalker, en peligro estaba. Razón ha tenido el iniciado, dijo Yoda. No digo que debamos justificar a Skywalker, pero Darren siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, incluso ahora, dijo el maestro Plo Koon. Windu hizo un gesto de impotencia con su mano, pues él también pensaba que este castigo no tenía sentido. ¿Le nombraremos Padawan? Preguntó el maestro Kit Fisto. Windu volvió a asentir. Elegir un maestro apropiado para él debemos, dijo el maestro Yoda. Windu también estaba de acuerdo. Darren era un Padawan excepcional. Podría ser importante para el futuro de la Orden. Windu quisiera completar su entrenamiento él mismo, pero no creía que él fuera a aceptarlo. Y maestros, si puedo elegir, me gustaría ser Padawan bajo el maestro Windu, dijo Darren, y pudo sentir la sorpresa de la mitad del consejo al decir esas palabras, pues le habían dado a elegir entre ser aprendiz del maestro Plo Koon o del maestro Windu, quien lo había enviado a prisión hasta hacía solo una hora. Las razones de Darren para escoger al maestro Windu eran evidentes. No habría apegos entre ellos, todo sería una relación estrictamente profesional. Windu también era muy apegado al código Jedi, y no intentaría entablar amistad con él. Viviría y caería como un soldado y bueno, Windu caería traicionado por Anakin, pero ciertamente, ese era un camino que los propios Jedi se habían labrado. Como dice el dicho, cría cuervos, y te sacarán los ojos. Y los Jedi llevaban criando cuervos 1000 años. Incluso ahora, con el elegido en sus manos, este era un pozo de nervios y un artefacto explosivo andante, y ellos no parecían verlo. Realmente, se habían forjado su destino a pulso. Entonces, Padawan Darren, tu maestro, Mace Windu será, sentenció Yoda. Padawan, tu capacidad de discernimiento es encomiable. Es bueno que no te dejes guiar por tus emociones, alabó el maestro Even Piell. Otro tipo que parecía un duende, con grandes orejas y baja estatura, pero no era verde y le faltaba un ojo.
Maestros, asumiré mis faltas, y sin duda les haré saber cuando considere que un castigo sobre mí sea injustificado y me cause alguna molestia, dijo Darren, porque él nunca se había quejado de ser castigado, siempre que lo creyera justo. No guardaría rencor por ello, siempre fue así desde niño. No tenía que ver con que ahora fuera adulto, aunque cuando era niño no avanzaba para recibir su castigo. Corría alrededor de su casa, mientras su madre lo perseguía con una correa en la mano y Darren sonrió ante los recuerdos de su verdadera infancia, y no escondió sus emociones de diversión y nostalgia. Un sentimiento y peculiar, dijo el maestro hindú. Era un recuerdo de mi infancia, dijo Darren, y algunos maestros lo miraron de arriba abajo. Antes de venir a la Orden Jedi, vivía en un mundo tan diferente de mi actual realidad, que en mi ignorancia, era inconsciente del sentimiento de felicidad, dijo Darren. Él definitivamente no volvería a arruinar su vida por segunda vez. No moriría arrepintiéndose de lo que pudo ser y no fue, pensó Darren, mientras sus sentimientos de nostalgia eran reemplazados por su determinación. Luego hizo una reverencia al maestro hindú. Maestro, dijo Darren, y Windu asintió. Y una semana después, Darren practicaba sus formas de combate con el sable de luz junto al maestro hindú, cuando un padawan llegó para informarle que el Consejo Jedi lo convocaba. Darren sintió una advertencia en la fuerza, un suave murmullo. Windu despidió al padawan, mientras Darren tomaba su equipo, que ahora también incluía 2 brazaletes metálicos, además de su mochila. Darren, ¿lo has percibido?, preguntó Windu. Darren asintió mientras comenzaban a caminar. Es un movimiento leve en la fuerza, pero percibo algo más y que no logro identificar, dijo Windu. Darren se concentró en su propia percepción mientras caminaban, y de reojo observó a Windu, porque él no percibía nada difícil de identificar. ¿Padawan?, preguntó Windu, notando su mirada. Darren esbozó una media sonrisa. Maestro, sus emociones lo influyen. Parece que aún es joven. La fuerza fluctúa, tranquila y en calma. Se concentra como el agua del mar que se retira antes de un gran tsunami. Se avecina un desastre inevitable, dijo Darren. Y gracias a su conocimiento del futuro, sabía exactamente a qué se refería. Las guerras clon estaban a punto de comenzar. La madre del elegido ya había sido secuestrada, y según recordaba, eso había ocurrido un mes antes de que Anakin llegara a Tatooine. Cuando Anakin se encontró con él, habían pasado 2 semanas desde el secuestro, y ahora ya había transcurrido una más. Eso significaba que solo quedaba una semana para el inicio oficial de las guerras clon. Y esa advertencia de la fuerza lo confirmaba. El maestro hindú frunció el ceño, pero luego reflexionó y, al parecer, despejó sus dudas, porque aceleró el paso con expresión preocupada. ¿Maestro?, preguntó Darren. Darren, aún para un Jedi, no está bien descartar todas las emociones, dijo Windu. ¿Qué sentido tiene preocuparse por cosas inevitables que no están en nuestras manos?, respondió Darren. Windu reflexionó un momento. Tienes razón. Pero puede que esto sí esté en mis manos, dijo. Darren meditó en ello. Era cierto. El área de influencia del maestro hindú era miles de veces mayor que la suya. Tenía razón. Este asunto estaba directamente relacionado con él. Tienes razón, maestro, admitió Darren. Cuando hablo contigo, siento cierta familiaridad entre tu temperamento y el del maestro Yoda, aunque él no es tan calculador, comentó Windu. Una vez más, había dado en el clavo. La sabiduría de ambos provenía de sus edades avanzadas. Mi poder es limitado, maestro. Si no fuera calculador, tendría muchas carencias, explicó Darren. Quizás, admitió Windu. No me quejaré de que busques la excelencia. Además, pareces saber cuando tu esfuerzo es apropiado. Tu ataque y defensa con Makashi y Soresu son sobresalientes, lo elogió. Darren apenas había logrado atacar y defenderse durante la práctica. Windu había utilizado la forma V, no su verdadera especialidad, la forma séptimo. Por tanto, Darren concluyó que Windu apenas estaba al 50% de su capacidad. Aún así, él no había logrado convertirse en un oponente digno. Con ese pensamiento, concluyó que más le valía abstenerse de participar en combates de sables de luz contra Dooku, o terminaría siendo asesinado. Padawan, sospecho que subestimas tus capacidades, comentó Windu al observarlo. Darren no estaba de acuerdo, pero ya habían llegado a la torre del consejo. Hizo una reverencia para retirarse. Y Darren se apartó del maestro hindú y fue a ver una película.
Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.